ya, el único sacrificio verdadero. Así le vamos a llamar a esta predicación. Eh, Sacrificio verdadero. ¿Por qué sacrificio verdadero? Porque los seres humanos hacemos sacrificios conforme a las costumbres y las religiones o pensamientos o filosofías que el ser humano inventa, hace o crea. Entonces el ser humano, si nosotros vemos la historia aquí en los mexicanos, pues los mexicas, las tribus que había, crearon muchos dioses y en base a la naturaleza, por ejemplo, el dios del sol, dios de la lluvia, el dios del pulque, el dios de la belleza, el dios, todos, muchos dioses, ¿sí? Entonces, el hombre, de épocas anteriores de la historia, han hecho dioses, pero ya el único Dios verdadero, pues es Cristo. Y aunque haya gente que no crea, incrédula, porque sí hay incrédulos, cuando estuvo el Señor Jesús hubo incrédulos, y pues en la actualidad pues hay más, por el materialismo y lo que estamos viviendo, pues eso es el producto, el resultado de que hay muchas personas que son incrédulas o muchos que tienen otros dioses o que creen que sus pensamientos son más sabios que los que dice aquí en la Biblia. Entonces, de acuerdo a eso vamos a hablar de que el ser humano hacía sacrificios antes, mataba a los hijos, daba a los hijos en sacrificio, y también el pueblo judío hizo eso, daba sus hijos en sacrificio que el Señor dijo que no se hiciera. Entonces se hacían sacrificios con animales y sacrificio verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque el Señor Jesús vino, antes se hacían sacrificios con animales y personas. Ahora, aunque sigan haciendo con animales y personas, eso no sirve, porque ya está escrito y tenemos la palabra más segura, verdadera, la palabra viva y eficaz. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a decir qué es el sacrificio que hizo el Señor Jesús, o qué significa sacrificio. Significa cosa atraída, cerca, acercar, atraer, holocausto, ofrenda, muerte, entrega. En el Antiguo Testamento se entregaba un cordero por los pecados personales. Cristo es el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Ahora voy a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú pongas en cada uno de los que estamos aquí un corazón como el tuyo. Tráenos una viveza espiritual. Despierta el espíritu que hay en nosotros para que nosotros podamos retener la palabra y no solo retenerla, sino ser hacedores, porque es útil, la necesitamos a diario y es aplicable a nuestras vidas. Y en este tiempo pues necesitamos actos, o necesitamos sabiduría para emplearla en esta tierra y ser eficaces y poder tener victoria en lo que hacemos. Y principalmente pues verte a ti, porque tú eres el único que tuvo victoria como nadie la ha tenido, que vino Dios a hacerse hombre en Cristo y que es el único autor de toda la sabiduría, de donde están escondidos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Y mi Señor, pues todos los hombres que están en la Biblia tú les diste igual sabiduría, conocimiento, pero nadie como la tuya, porque tú fuiste perfecto en esta tierra. Y bueno, te pido en este momento que tu Santo Espíritu traiga ese despertar en cada uno de nosotros y que nuestro corazón retenga la palabra, así como ya está escrito, que de toda cosa guardada guardemos tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y bueno, que nos revele qué hacer sacrificio, ¿no? Que es sacrificar, que ya dije, cosa traída, traer. ¿Qué es hacer un sacrificio? Renunciar a algo valioso, precioso, a menudo con intención de lograr un propósito u objetivo de mayor valor.
Y eso lo hizo nada más Cristo, porque pagó en la cruz, porque llevó todos los pecados del mundo, de toda la humanidad. Es el único autor y consumador de que nos hace libres, ¿sí? Y conoceremos la verdad y Él nos hará libre. ¿Quién es la verdad? Es Jesús. Jesús es la verdad. Y aquel que quiera comprobar si es la verdad o no, pues que lea la palabra y escuche quién es Cristo. Y bueno, nos vamos a basar en un versículo que está en Hebreos, en el capítulo 9, versículo 26. Y dice así: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Hasta ahí es el versículo. ¿Sí? Y bueno, este mismo versículo lo que dice del sacrificio es la porción B, que dice: en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Dice, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué es lo que hizo? Él se atrajo, se acercó, hizo holocausto, fue ofrenda, ¿sí? Muerte, ¿verdad? Pagó con su vida el precio de todo el pecado de toda la humanidad. Se entregó, ¿sí? Y se entregó por todos los seres humanos, y que el pecado es el que nos asedia, el que nos hace que no tengamos libertad, el que hace que nos sintamos pesados, el que hace que no caminemos así con energía, con vitalidad. Es el pecado el que nos opaca, el que nos oprime, el que nos enferma, el que nos ataca, el que nos hace que no tengamos buenos pensamientos, que no coordinemos bien, que no tengamos claridad y nitidez de lo que quiero y deseo en relación a hacer lo bueno. Porque recuerdo cuando estaba en la universidad y dije, no voy a hacer, me propongo hacer esto, y me lo proponía pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque hay muchos obstáculos, que cada quien pone los obstáculos para que no le vaya bien, porque somos débiles. Esa es otra característica que tenemos todos los seres humanos. Y bueno, lo comento porque a veces podemos decir, bueno, tenemos la capacidad, Dios nos ha dado muchos dones, talentos, y algunos los hace más hábiles o les da dones muy especiales, y esos dones a veces se usan nada más para el bien de uno, no para el bien de los demás. Y bueno, ¿por qué tenemos que ver a Cristo? Porque solamente en Cristo va a estar el fruto del Espíritu que da felicidad. Y vamos a ver cómo es que el hombre se opone a que le vaya bien. En Marcos, en el capítulo 7, dice, en el versículo, Marcos capítulo 7, versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán, que quiere decir mi ofrenda es Dios, todo aquello en que pudiera ayudarte. Dice, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces la tradición está muy arraigada en cada uno de nosotros. Hay gente que ya oye la palabra y todavía trae sus amuletos o trae colgados aquí muchas cosas que son sus amuletos o seguridad, ¿no? Estaba esperando el camión y ahí había un anuncio que decía, le hacemos trabajos, aquí le damos seguridad, aquí se leen las cartas, aquí si alguna persona está en contra de usted, le vamos a darle para que no le haga daño, y los que leen las cartas, ¿no? Y eso es la tradición. Entonces hay mucha gente que cree todavía en eso, y
me acuerdo mucho de la película que dice A Medias Tintas, ¿no? Donde hay uno que se congrega y en el trabajo no dice que es cristiano, le hacen burla y él dice que no, dice no, 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 yo nada más voy, dice, pero oigo, no soy hermanito, ¿no? Entonces le da pena. Y a veces pues puede suceder eso en nosotros, ¿no? Que estamos aquí, que oímos y que pues exhortamos a que estén en el camino del Señor porque pues es la vida. No hay otra vida más importante, más interesante y es el único que ya leímos que nos dio la vida, no a nosotros mismos. Entonces por esa razón es que la gente, hay oposición y su mente está, eh, le ataca, hay una influencia del diablo y aparte pues porque el pecado está en nosotros y eso hace que a veces no creamos la palabra y que cueste trabajo y que hay esa lucha en que pues voy a donde están, donde hacen, ¿no? Donde dicen que está Dios y no está, porque pues no hablan nada más de Cristo, hablan de otras cosas, de muchas cosas o de muchas personas que no son santos y los que estamos en Cristo somos santos, aunque somos pecadores. Pero somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, porque Cristo vino a salvarnos. Entonces, en ese, en lo que aquí acabamos de oír, que dice que en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio en sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y bueno, esa es la razón por la que mucha gente todavía carga con el pecado y no sabe cuál es la solución porque no conoce a Cristo, no le han enseñado quién es Cristo. Aunque va a escuchar y pues probablemente yo recuerdo cuando iba o me llevaba mi papá, pues se leía la Biblia, pero no le entendía nada. Como ahorita se preguntó, ¿qué entendieron? Pues nada, pues ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo se va a entender? Pues no. Cuando no vamos a entender porque necesitamos leer a diario, necesitamos ser más entrenados, necesitamos ocupar más tiempo en lo que es importante. ¿Por qué es más importante estar oyendo la palabra? Porque Dios es el que me dio la vida. Si ahorita en este momento a Dios le place quitarme la vida, me la quita y ¿qué? Ya, ¿de qué sirve que yo diga que valgo mucho, no sé nada o sé poco? Aquí ya no sirve nada. Aquí lo que sirve es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros estemos diligentes, estemos prestos, nos vaya bien en la vida siempre. Siempre, no nada más un rato. Sea bueno o sea malo. ¿Sí? No, hay cosas que nos suelen suceder nos va mal o nos sentimos mal porque nos atacaron, porque estuvo mal la relación, porque hay discusión en la familia, hay celos, iras y contiendas y por eso no hay paz. Entonces eso va a impedir que yo tenga paz, que tenga confianza, que tenga más seguridad en el Señor. ¿Y cómo voy a tener esa seguridad? Pues siempre leyendo, estar pendiente. ¿A quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a decir? Y le iba a hablar a un paciente y le hablo y no me contesta y dice, no, esta llamada será cortada y se le van a cobrar. Ya, ¿qué significa? Que no quiere. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Va a haber otro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seguir insistiendo firme. ¿Por qué? Porque Él me dio la vida. Él todo lo que tengo me lo ha dado. Todo. Entonces debo de estar agradecido. ¿Por qué? Porque me da todo sin merecerlo. Ahorita ya estuviera muerto. ¿Sí? Pero Dios, le doy gracias a Dios porque me conserva todavía con vida. Entonces, ¿cómo es que se aplica el sacrificio en mí, en lo que hizo Cristo? ¿Cuál es el valor que ofrece, ¿no? que me da? ¿Cómo lo voy a estar empleando en la vida a diario? Bueno, Dios quiere que yo sea feliz, porque dice, bienaventurados los que oyen y hacen la palabra de Dios. Y pues eso está allí, ya siempre lo leemos. Bueno, antes lo leía, pero ya no lo he leído, pero ahorita lo voy a leer. Que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? El tiempo está cerca, ¿por qué? Pues porque
ya hay señales donde la maldad se ha incrementado, hay pestes, hay hambres, hay guerras, rumores de guerras, ahorita no sabemos que los de los de el oriente, ahí donde están las guerras. Yo recuerdo bien cuando fue el 11 de septiembre, pues que estábamos allí en la casa, eran como las 7 de la mañana y de repente, no, pues que cayó un avión y derribó la torre. Ah, caray, y era en la mañana y nunca pensamos, va a haber guerra, alguien nos va a atacar. No, nunca ni Estados Unidos pensó, pero pues llegó esa situación. Entonces, siempre va a haber situaciones difíciles en la vida y que Dios, ¿por qué permitió eso? Pues para que nos volvamos a Dios y ya está escrito todo, nada más que tengo que hacer, conocer lo bueno que es Dios, su misericordia para que yo pueda en esta tierra poder disfrutar lo que Dios me da. Por ejemplo, ahorita que Ivanita y Andrea ganaron, eso me da gusto, me da mucho gusto, me alienta a seguir más adelante, ¿verdad? Aunque yo no las entreno ni las llevo, ¿no? Pero eso me da gusto, ¿no? Porque son mis nietas y por eso, pues eso me da felicidad. Y bueno, cuáles son los sacrificios que le agradan a Dios? Vamos, Hebreos 9:21 dice, no olviden de hacer el bien y de compartir. Ahorita vamos a ver cuáles son los sacrificios que le agradan a Dios. Él, ¿qué hizo? Pues estamos aquí y disfrutamos todo lo que hacemos. Bueno, algunas veces no, pero debemos tener esa actitud. Porque a veces mi actitud es negativa y porque a veces no me parece lo que hay o lo que hago, lo que digo. Quiero yo tener así abierto todo y no dejan que esté abierto. Y bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues calmarse, ¿no? Calmarse, pero todo lo que Dios me da, todo lo que tengo es para estar siempre agradecido con Él. Entonces dice el Hebreo 9:21, no olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Y ahorita que estaba mencionando lo de la comida, en la iglesia de los Hechos dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Entonces, recordar, yo creo que vamos a diario hablarles y hoy estás orando, sí, oren por nosotros, estar diciendo, oren por Magdalena, oren por Norma, oren por José Luis, oren por Gabriel, oren por Edgar y por Saúl, por Ever, por Pau, por las niñas, por Estrella, por Fátima, Cassandra, que están alejadas. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a hacer la obra. Dice que si nosotros le pedimos al Padre con oración y ruego, con acción de gracias, dice que Él nos va a responder. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Entregarnos más oración. Necesitamos renunciar a lo que es valioso y precioso para nosotros. Ese es el sacrificio que le agrada a Dios, es lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces dice, no olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, ¿qué tenemos que enseñarles, ¿verdad? Con nuestro ejemplo, compartirles lo que tienen ustedes que hacer. Pablo dijo, lo que yo imito a Cristo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, ¿a quién tengo que imitar? A Cristo. Pero ¿cómo lo voy a imitar si en la semana no leí, no oré? Gracias Señor, sí Padre, gracias. Gracias por la salud y por la vida y porque estamos aquí ya. Pues, ¿eso qué? Pues todo, ese mundo, todo, digo, la gente que no conoce y no lee ni oye la palabra, pues dice, yo creo, sí Señor, gracias. Y con su boca da más agradecimiento, exterioriza más lo que siente por Dios. Y nosotros que estamos aquí, que oímos cantos, que leemos, que antes de empezar se lee y
a ver, vamos a orar. No, pues gracias Señor y por estar aquí y ya. Vamos. Qué bárbaro, qué gran agradecimiento y qué palabras tan edificantes y amorosas le diste a Dios. Oh, bueno. Ahí está el amor de Dios, ¿no? Ahí vemos cómo hay mezquinidad, hay deficiencia, hay escasez, hay enjutez de nuestro espíritu, que no hay fluidez del espíritu. ¿Por qué? Pues porque no nos aplicamos en la palabra, ¿sí? Entonces, voy a leer, bueno, porque está escrito, los sacrificios que le agradan a Dios, ¿sí? Son 4, y vamos para eso a leer en la gran mayoría de las referencias bíblicas de sacrificio están en el Antiguo Testamento, porque ahí hacían sacrificios, mataban, hacían mucho matadero, ¿sí? Ahora, en el Nuevo Testamento, todas las referencias se refieren a la muerte de Cristo, que es el único sacrificio completo, perfecto, que cumple toda la preparación y predicción de lo que hizo Cristo por nosotros. No necesitamos ningún sacrificio más por los pecados. Yo recuerdo que cuando tenía a mi abuelita me decía vamos a Chalma y pues ahí hacer ese sacrificio, o los que peregrinos, ¿no?, que hacen su sacrificio, que van a hacer a determinados lugares, y pues eso no sirve para nada, ¿no? Hacer un sacrificio, no, pues voy a hacer un sacrificio porque mi papá se murió y le voy a hacer una tumba. No, pues eso no sirve para nada. Ya el muerto, dice, los muertos entierren a sus muertos. Ahorita mi papá ya está en el cielo, ¿para qué le voy a hacer una tumba si está en el cielo? Eso no sirve. Ese dinero mejor lo doy a los que andan ahí pidiendo que, oye, no soy de la República Dominicana o de Salvador, pues de ahí dale ese dinero, dale, ¿verdad? O ir con los enfermos también. Pero gente que dice que va a hacer cosas así, pues eso no sirve para nada. No es regalar el dinero o desperdiciar el dinero ahí. Aunque le haga la tumba de oro, de plata o de lo que sea, es perder el tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Qué significa hacer sacrificio a Dios? Dar al Señor todo lo que Él requiera de nosotros, nuestro tiempo, nuestros bienes terrenales, nuestras energías, para llevar a cabo su obra. Y para eso tenemos a Mateo 6:33, que ya lo conocemos, ¿sí? Que yo dije, bueno, ¿por qué este versículo, no? Mateo 6:33, que ya no lo sabemos todos. Mateo capítulo 6, versículo 30. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. ¿Cuál es el sacrificio que tengo que hacer? Buscar el reino de Dios. Ese es el sacrificio. Que por eso tengo que yo entregarme con Él. ¿Cuál es el sacrificio que le agrada? Pues entregarme en tiempo, en entregarle lo poco que me da, pues voy a dar. No puedo dar más de lo que no tengo. Mis energías, pues también tengo que darlas. Y ya no voy al hacer eso, pero hay tanta gente que está mal, pues que es hasta más difícil. Por eso me gustaba ir, aunque no vea yo ningún resultado, no veo yo ningún resultado, ¿verdad? Pero pues probablemente espero que, dice la palabra, que va a ser prosperada para todo aquello que ha sido enviada. Entonces, pues solamente Dios es el que sabe si nos va a alcanzar o no. Pero mientras, ¿qué tenemos que hacer? No nos cansemos de hacer el bien. Una de ellas, de hacer sacrificio de sabiduría. Vamos al Salmo 89, versículo del 30 al 37. Salmo 89. Dice, pero mis hijos se apartan de mi ley y no viven según mis decretos. Ese es el 30. 31. Si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, con vara castigaré sus transgresiones y con azote su iniquidad.
El 33, con todo, jamás le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará. Entonces vemos cómo Dios por eso dice que es fiel y nosotros somos infieles. Él ya conoce nuestra naturaleza y es por eso que está escrito que Él, su fidelidad es para siempre, nunca falla, dice nunca faltará. Y luego el 34, no olvidaré, no olvidaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. El 35, una sola vez he jurado por mi santidad y no voy a mentirle a David. 36, su descendencia vivirá por siempre, su trono durará como el sol en mi presencia. 37, como la luna, fiel testigo en el cielo, será establecido para siempre. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo el Señor habla de sus hijos y de los que violan, y dar gracias a Dios por el sacrificio de Jesús. Dios es santo y amoroso, eso lo vemos en el versículo 35. Dice, una vez he jurado por mi santidad y no voy a mentirle a David. Entonces ahí está lo amoroso que es Dios, ¿sí? Que hizo el pacto, dijo que de su descendencia ha de salir. Y el rey de Israel, el rey es Jesucristo, humanamente, ¿no? Pero él no tiene... ¿de dónde viene Cristo? Viene del cielo, porque ya está escrito en Hebreos, no tiene genealogía. Veamos rápidamente cómo dice en Hebreos en el capítulo 1, dice Dios habiendo hablado, Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero aquí dice en el 2, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas. Entonces, Él no tiene genealogía, Él es infinito. ¿Y por qué se hizo hombre? Pues porque nosotros somos incrédulos, hay incredulidad. Viendo al Señor Jesús cuando ya se iba en la gran comisión, en Mateo capítulo 28, en el versículo 18 dice que algunos dudaban. Y todavía dudan, ahorita pues hay más duda, hay más dispersión, no hay un objetivo en la vida del ser humano, no hay un valor preciso sin conocer la palabra. Si yo sin Cristo, ¿qué decía? No, pues bueno, voy a estudiar esto porque pues, yo quiero dinero y pensamientos erróneos y una dirección equivocada. Errar en el blanco es el pecado. ¿Sí? Andaba muerto en delitos y pecados, y eso me iba a destruir. Y gracias a Él estoy vivo en este momento, gracias a Él estoy aquí, gracias a Él estoy respirando, gracias a Él estoy hablando, gracias a Él tomen lo bueno y desechen lo malo. ¿Sí? Porque a veces hablo barbaridades, entonces gracias a Él es que puedo estar aquí y por eso estoy agradecido con Él. Y ahí está su amor que me permitió todavía llegar a un año más. Y también Dios amó a David y le afirmó, jamás le negaré mi amor, en el 33. Dice, con todo jamás le negaré mi amor, mi fidelidad le faltará. Y no le faltó. David, el rey David, murió feliz, yo creo, ¿no? Porque hasta ahí le mandaron una doncella que era muy hermosa y bella y no le hizo nada. Y aún así, pues lo amó, ¿verdad? Por eso dice, ahí está su fidelidad. Que sabe el Señor que le gustaban mucho las mujeres, yo creo. Además de eso, le llevaron a esa mujer
porque para que lo calentara, dijeron todo el pueblo, porque amaban al rey David y veían que fue muy valeroso, un rey que le dio la gloria a Dios y al pueblo de Israel, lo sostuvo, le dio, sabía el Señor, yo creo que iba ahí a buscarle una mujer y que no le hizo nada, dice que no la tocó. Entonces ahí vemos pues su fidelidad y la misericordia de Dios. Dios en su amor también hizo un pacto con David y su pueblo, un pacto de gracia, pero requería de respuesta de obediencia a la ley. Pero ¿qué pasaría si no cumpliría la ley? Si aquello que ocurría, si sus hijos se apartaran de mi ley y no vuelven según sus decretos y violan sus estatutos y no observan sus mandamientos. En el versículo 30, 31, ahí dice, si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, y con vara castigaré sus transgresiones y con azote su iniquidad. Y eso pues está allí en Lucas, en el capítulo 9. Ya Lucas dice, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Lucas capítulo 12, versículo 47. Entonces todos los que estamos aquí somos siervos o conocemos ya hijos de Dios, ¿verdad? Que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que hacernos? Prepararnos, ¿verdad? Dios nos va a quitar así como estaba en una cantina, dice, entran burros y salen sabios, porque pues se tomaban ahí los pulques o el vino, y pues ya cuando tienes unos alcoholes te sientes sabio, por eso dice, entran burros y salen sabios. Bueno, ese es un dicho que, ¿verdad?, estaba en esa cantina. Bueno, pero aquí, ¿qué es lo que hace? ¿Qué nos debemos? ¿A qué nos prepara? A toda buena obra. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, hechos para buenas obras. Y bueno, tengo que irme rápido porque si no, es tantas hojas. Bueno, de tantas hojas es la escritura. Dice en el versículo 30, 31, que no observan y recibiremos azotes. Se requerirá un castigo, vamos a recibir un castigo. Dice, espera en él, y si alguien nos hace algo es porque Dios lo permite. Y para que nos volvamos a él de todo corazón y ver siempre puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de la vida. Entonces, el Nuevo Testamento nos dice que Dios vino a la persona de su Hijo Jesucristo para tomar ese castigo, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio por el pecado. A través de ese sacrificio, el amor y la santidad de Dios fueron plenamente expresados y cumplidos, y no necesitamos hacer más sacrificios por el pecado. La gente también se pone unos nopales y se pone para castigarse de que es pecador, y que así, de esa manera, ya queda limpio. Pero pues ya el sacrificio perfecto lo hizo Cristo muriendo en la cruz, ahí sí llevó el castigo de toda la humanidad. Y ahora vamos a ver del sacrificio que le agrada a Dios. Romanos capítulo 11, versículo 33. ¿Sí estoy bien o...?